Este segmento es patrocinado gracias a Banco Industrial. Juntos, siempre hacia adelante. Con una mirada de espiritualidad a nuestras expresiones de fe, da inicio tu programa Devotos, caminando hacia la Pascua con Jesús y María. Muy buena tarde, amigos devotos, muchas gracias por sintonizarnos un miércoles más en esta franja de invitados. Ya como que no quiere la cosa, la cuaresma va caminando. Hoy estamos ya sobre la última semana del mes de marzo, específicamente miércoles 26 de marzo, siendo exactamente las 5 de la tarde. Siempre recordarles que esta es una emisión pregrabada, pero hoy vamos a tener la oportunidad de conversar muy amenamente y cerrar esta trilogía de programas, porque durante 3 años nos ha acompañado el señor Mauricio Chaulón. Mauricio, un gusto, buena tarde. Qué gusto saludarte, Samuel, a vos y a toda la amable audiencia. Y también aquí al equipo de Radio Emaús, un gran gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Mauricio. Pues bueno, vamos a hablar precisamente de un tema interesantísimo. Seguramente la hora va a ser insuficiente, pero vamos a intentar cerrar. Hemos hablado de las procesiones como un fenómeno cultural, si te recordás que lo platicamos ya en la emisión anterior, y hoy quizá vamos a tocar algunos matices parecidos, pero eso es lo bonito de estas expresiones de fe, de Cuaresma y Semana Santa, que nos permiten, a pesar de que pareciera de cosas similares, siempre tener cosas distintas de las cuales hablar en esta Cuaresma y Semana Santa. Bien, Mauricio, pues antes de que arranquemos vamos a hacer una pequeña oración para poner en las manos de Dios este programa, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te damos gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que nos das de estar acá, en esta hermosa cabina de Emaús Radio. Te suplicamos de que los bendigas, los protejas y que puedan seguir adelante en esta función evangelizadora que con tanto ahínco realizan. También te suplicamos por nuestro invitado, por su familia, por cada uno de los miembros del equipo, por todas las personas que se acercan a través de los medios digitales a ver estas transmisiones que con mucho cariño se preparan, para que siempre tu mensaje sea el que llegue. Quedamos en tus manos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, Mauricio, pues como lo decía, en un programa habíamos hablado de las procesiones como un suceso, ¿no? Un suceso cultural, económico, religioso. Sin embargo, hoy, que creo que es algo que no habíamos tratado en los dos temas anteriores, me gustaría saber un poco del origen de esas procesiones, cómo vinieron a Guatemala. Y lo más importante, ¿cuál era el objetivo de esas expresiones de fe en aquel entonces? Sí, Samuel, estamos hablando de un fenómeno muy potente, muy profundo, no solamente en la religiosidad guatemalteca, sino también en la cultura, como muy bien dijiste. Es decir, aquí estamos hablando de un fenómeno histórico. Y que lo tenemos que situar precisamente con los procesos de la invasión española, la denominada conquista y la colonización. Pero también hay un dato muy importante, fíjate, Samuel, y es el hecho de que aquí esto no fue traído de una manera mecánica, es decir, no es de que la invasión española, la colonización española dijese, bueno, lo vamos a llevar y entonces obligamos a que se crea en esto. No, también hay un elemento muy importante y es que los pueblos indígenas mesoamericanos ya practicaban determinado tipo de rituales que de alguna manera encajaron con estos rituales de la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Esto es algo muy importante porque precisamente este tipo de ritualidad no es de que se obligue a hacerla o a creer en ella simple y sencillamente a través de la fuerza, no. Esto llevó todo un proceso social, un proceso ideológico, un proceso de consensos, decimos nosotros en el lenguaje de las ciencias sociales. Y esto tiene que ver también
con ese tipo de rituales que ya se practicaban aquí en Mesoamérica por parte de los pueblos indígenas. Entonces, por ejemplo, un elemento importantísimo de los rituales de la pasión, muerte y resurrección de Cristo es precisamente ese sufrimiento de Cristo, el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo. Y nosotros vamos a ver esto también, obviamente con otras connotaciones, pero al final siempre con el sentido de la muerte que da vida, o como dice el sacerdote jesuita y antropólogo Ricardo Falla, esa muerte que nos hace vivir, que es un texto que recomiendo que se lea, que escribió el padre Falla en 1984. Precisamente todas las culturas van a tener una perspectiva sobre la muerte, y la muerte también como parte de la vida, es decir, en esa relación dialéctica entre la vida y la muerte. No hay vida sin muerte, y la muerte es necesaria para que continúe la vida. Entonces esto lo tienen entendido todas las grandes civilizaciones, y entonces también esto se traslada a sus cosmovisiones, a su cosmogonía, y entonces vamos a ver, por ejemplo, muchos rituales de sangre en los pueblos indígenas mesoamericanos. Vamos a ver elementos del sacrificio, vamos a ver elementos de la muerte para poderlo ofrendar precisamente a los dioses, a la naturaleza, etc. Y al final Cristo también es ofrendado, y eso es la ofrenda, digamos, que desde el cristianismo se considera como la más sagrada. Entonces, todas estas situaciones, todos estos fenómenos de sacralización, estos fenómenos sacros, van a empatar, van a encontrarse, van a converger, y entonces los pueblos indígenas les van a encontrar un sentido también. Es decir, no se trata solamente de un proceso de imposición, sino que se trata de un proceso también de consensos. Entonces, por ejemplo, se demuestra, esto lo ha demostrado la arqueología, la etnohistoria, que ya los pueblos indígenas mesoamericanos también portaban en andas a, por ejemplo, los representantes de sus deidades aquí en la tierra, desde su cosmogonía me refiero, como lo eran los gobernantes. Es decir, esos grupos de la clase política que representaban al final a esas divinidades. Entonces ya los portaban en andas para que no tocaran el suelo, se hacían alfombras, por ejemplo, con algunos elementos vegetales. Entonces todo eso fue empatando, y por eso nosotros vamos a ir viendo que los rituales de la pasión, de la muerte de Cristo, incluso la cruz, tiene un sentido también para los pueblos indígenas de los 4 puntos cardinales. Entonces todo eso va a ir siendo comprendido de una manera en que se forman los sincretismos. Entonces, si nosotros vamos registrando esas primeras manifestaciones sobre la pasión y la muerte de Cristo, tuvieron que haber sido mostradas por esos primeros religiosos que vinieron aquí al continente americano, porque posiblemente los llamados conquistadores no lo hicieron. Claro. Ellos no estaban pensando en eso, estaban pensando en otra cosa. Estaban pensando en cómo obtener riquezas, etcétera, pero los religiosos ya venían con otra perspectiva, y entonces muchos de ellos las fueron mostrando a través de grabados, a través de pinturas, a través de los símbolos, y posteriormente también a través de la oralidad. Y todo esto entonces ya fue construyendo, ya fue diseñando toda una cultura dentro de la época colonial, en donde la religiosidad poco a poco fue tomando forma. Es decir, si el proceso que acaban de cumplirse 500 años el año pasado de invasión y conquista en estas tierras centroamericanas, 1524, fue un proceso primero militar, luego ideológico, luego económico, todo lo simbólico vino después en un proceso bastante largo. Es decir, si nosotros analizamos una de las primeras imágenes ya muy finamente talladas, como fue el Cristo de Esquipulas, a finales del siglo XVI por Quirio Cataño, hablemos de 1524 hasta los 1590, estamos hablando de un proceso de casi 70 años para que se fuera dando poco a poco la configuración de toda una serie de elementos materiales, como las pinturas, las esculturas, los mismos templos religiosos, en esa, digamos, enseñanza de lo que es la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, el hecho, digamos, de que las procesiones en algún momento hacen su aparición, nosotros lo vamos a ver ligado también a cambios que se estaban dando en Europa.
porque recordemos que en ese siglo XVI había muchas tensiones, luchas, disputas en Europa, precisamente por la situación económica, religiosa en determinadas regiones, y entonces había surgido una nueva versión del cristianismo, lo que desde el catolicismo se llama el protestantismo, con las tesis, por ejemplo, de Martín Lutero, las guerras campesinas en Alemania, Thomas Müntzer, por ejemplo, también del bajo clero, peleando contra los príncipes feudales, en fin, una reinterpretación incluso de los evangelios y reinterpretación teológica. Entonces, desde el catolicismo surge la contrarreforma, porque el llamado protestantismo generó lo que ellos llamaron la reforma religiosa, entonces el catolicismo promueve la contrarreforma. Y entonces dentro de la contrarreforma tienen que haber reuniones promovidas por el Papa de Roma. Vamos a llegar incluso al Concilio de Trento, que va a reformar la manera de mostrar precisamente el evangelio, de mostrar lo teológico. Tenían que haber cambios para poder contrarrestar lo que estaba pasando en esa reforma protestante. Entonces, uno de estos cambios, una de estas adecuaciones muy importantes va a ser precisamente cómo manejar los símbolos religiosos, es decir, cómo se muestran entonces las imágenes, cómo se va a promover una escultura ya en un periodo barroco que va tomando más forma y que precisamente el barroco va a tener su amplio desarrollo gracias a la contrarreforma religiosa, precisamente para tratar de llenar todos esos espacios en la arquitectura, en la pintura, en la escultura. Por ejemplo, es el nacimiento de esos retablos que a nosotros nos gustan tanto y que enriquecen muchas de las iglesias aquí en Mesoamérica, bueno, y en toda la América colonial hispana. Y entonces va a surgir precisamente la posibilidad de mostrar la vida de Cristo, de mostrar los evangelios de otra manera, utilizando el arte. No es que el arte no se haya utilizado antes, pero entonces ahora se va a mejorar. Y todo esto coincide con lo que está pasando en el denominado Nuevo Mundo, en América. Entonces, América va a ser también un espacio para poder aplicar todos estos cambios, todas estas adecuaciones, precisamente porque los pueblos indígenas, al haber sido convertidos en vasallos de la corona española a partir de las leyes nuevas de 1542, dejan entonces de ser esclavos como los primeros conquistadores los habían convertido para pasar a ser vasallos, o sea, protegidos de la corona, y entonces hay una preocupación porque haya una protección económica, una protección política, pero también una protección religiosa. Entonces se van a establecer consensos con los pueblos indígenas. Es donde nacen todos estos sincretismos. Y vamos a ver un enriquecimiento de toda esta simbología, aprobada por el Concilio de Trento, que ya va a aprobar, por ejemplo, que se puedan sacar ciertas imágenes, que ya sea pictóricas, se promueve la escultura, y entonces va a surgir toda una escuela escultórica en Europa, primero, por ejemplo, en España, en Portugal, después esto se va a trasladar a Italia y otras partes de Europa, y todo esto se va a trasladar a América. Es decir, no va a ser inmediato, como te decía, con el proceso de conquista, sino que esto va a llevar un proceso que tiene que ver con lo que está pasando en Europa. Entonces van a haber aprobaciones, autorizaciones, para que se puedan hacer esculturas que muestren el sufrimiento de Cristo, la pasión de Cristo, la muerte de Cristo. Entonces, por ejemplo, vamos a tener estos Cristos crucificados, los Cristos sepultados, vamos a tener los Cristos nazarenos, las vírgenes en sus diferentes expresiones, los Cristos de la caída, de la flagelación, los redentores cautivos, etcétera, ¿no? Vamos a tener toda esa simbología. Y eso va a ser trasladado también aquí a América y se va a aprovechar para un proceso de evangelización continua que como no se podía dar solamente por las letras, se utiliza toda esta simbología. Y entonces a partir de ahí vamos a ver que en Europa van a ser autorizadas este tipo de rituales como las procesiones para la época de la Pasión. En el Triduo Pascual, por ejemplo, se va a establecer que en la Cuaresma se puedan ir haciendo altares, representaciones, etcétera, y todo eso va a ser trasladado a América. Y bueno, siendo una región importante, Guatemala, la capital del reino de Guatemala, es decir, en la jerarquía colonial teníamos los virreinatos,
como el de México o el del Perú, y teníamos los reinos o capitanías generales, uno de ellos el de Guatemala, muy importante por la cantidad de pueblos indígenas que había acá. Entonces, para España era estratégico que se establecieran en estas regiones todo ese tipo de adecuaciones. Qué interesante, Mauricio. A ver, solo para que la gente pueda tener un contexto, ¿cuántos años nos conversaste en este momento? ¿De cuántos años estamos hablando más o menos toda esta evolución que nos hablaste? Mira, aquí estamos hablando del siglo XVI. Hablemos, por ejemplo, desde la llegada, digamos, de Hernán Cortés a lo que hoy es México, ahí en Veracruz, 1519, hasta finales del siglo XVI. Estamos hablando de casi un siglo, todo el siglo XVI. Porque entonces ya las primeras imágenes de Cristos nazarenos, si hablamos, por ejemplo, que la imagen del Cristo de Esquipulas es un crucificado, es a finales del siglo XVI, ya esas primeras imágenes muy bien talladas de Cristos nazarenos, nosotros los vamos a ir encontrando bien definidos, digamos, a la mitad del siglo XVII, es decir, en los 1600. Ahí ya podemos decir nosotros que tenemos una escuela escultórica en Guatemala muy bien desarrollada, que ya tenemos nosotros procesos de, por ejemplo, rituales, como las procesiones, como por ejemplo altares que se realizan dentro de las iglesias, siempre y cuando sean aprobados, tanto por el Concilio de Trento como por el Concilio Mexicano, porque recordemos que el Obispado de Guatemala estaba adscrito al Arzobispado de México, es decir, dependía de las decisiones del Arzobispado de México, porque el Arzobispado es mayor que el Obispado. Entonces, se dependía de ese Arzobispado de México. Entonces, todos los rituales que se realizaban allá, eso lo podemos ver nosotros en las crónicas coloniales, lo podemos ver en diferentes fuentes primarias, todos los rituales que se realizaban allá por órdenes religiosas, por ejemplo, dominicos, franciscanos, también se realizaban aquí. Es decir, se autorizaba que se realizaran aquí. La fundación de cofradías, como era en España, se realizó en el Virreinato de México y entonces se realizaron aquí. Sí, pues. Solo que aquí las cofradías de españoles, cofradías de criollos y cofradías de indígenas, porque entonces había que transformar la organización indígena a la manera de las cofradías españolas. Qué interesante. Mauricio, a ver, ahora vengámonos hasta el 2024. Para mí hay una explosión indudablemente en Jueves y Viernes Santo, por un montón de factores, e incluso ese factor de que es inicio del asueto más largo que tenemos en el año. Pero ya desde el año pasado, digamos, arrancando con la procesión de Jesús de Candelaria, hasta las primeras horas del Sábado Santo, no deja de haber una procesión. Podría ser una procesión continua. Y si hacemos números, por ejemplo, en un Viernes Santo, en la noche, si todas las procesiones tuvieran el mismo cupo, digamos, por turno, estamos hablando que llega un momento del Viernes Santo por la noche que habrán unos 500 cucuruchos cargando al unísono y por lo menos unas 200 devotas cargando también. Y es un fenómeno para mí espectacular, o sea, es de verdad una explosión de devoción. Pero sin lugar a dudas hay ese arraigo, ¿no? Quitando ese quinto domingo de Cuaresma que es particular y que podría ser solo un programa dedicado a esa imagen y a esa procesión, pero esos arraigos en esas imágenes devocionales, Jesús de Candelaria, Jesús de la Merced, los sepultados, sobre todo los tres del Calvario, la Recolección, Santo Domingo, los otros pues son nacientes básicamente, pero ¿cómo fue o cómo es que realmente la gente tiene más identificación por esas imágenes que quizá por otras? Esto hay que verlo, Samuel, y amables radioescuchas y televidentes, a partir de un proceso histórico de construcción de identidades. Identidades que son locales, que después van a ampliarse, digamos en ese sentido de la nación, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos identidades ya nacionales, pero esas identidades locales no hay que perderlas de vista porque en todas las poblaciones de Guatemala, llamémosles ahora municipios, ¿no? Dentro de esa terminología de geografía política que se usa, moderna, pero que antes eran pueblos de indígenas tributarios, es decir, en la época colonial, van a ir construyendo sus identidades también. O sea,
no es lo mismo para nosotros el Jueves Santo, digamos aquí en Guatemala con Jesús de Candelaria, que para personas de la antigua Guatemala, que será el Nazareno de San Cristóbal el Bajo o el Nazareno de San Francisco, por ejemplo, sí. Pero también en otros municipios de Guatemala serán sus nazarenos, serán sus vírgenes dolorosas, es decir, serán todos sus procesos, digamos, identitarios construidos a partir de una imagen, varias o de un ritual. Por ejemplo, el ritual de esta pelea, que han dicho juego, ¿no? Algunos lo sitúan como el juego de, otros la pelea de, entre los judíos y los centuriones, sí. Digamos en Totonicapán, por ejemplo, ¿no? Pero que también la vamos a observar en Chocolá, en Suchitepeques. Es decir, ahí tenemos nosotros distintas expresiones. Las personas en esos lugares esperarán el Jueves Santo a través de esas identidades. Entonces se van construyendo esas identificaciones desde lo que significa para la población determinado símbolo. Nosotros lo vemos desde una Semana Santa más centralizada, la Semana Santa de la ciudad de Guatemala, que es la rectora, digamos, claro, desde el punto de vista de la administración eclesiástica, pero también tenemos la Semana Santa de lugares específicos. Entonces, en el caso de la ciudad de Guatemala, pues sin lugar a dudas un Jesús de Candelaria, un Jesús de la Merced, como imágenes centrales de lo que podríamos decir ese Jueves Santo y ese Viernes Santo, pero porque provienen de esa antigua capital del Reino de Guatemala. Y ahí tenemos un Jesús de Candelaria identificado con una cofradía indígena de origen cachiquel y de origen tlaxcalteca, que estaba adscrita a la parroquia de Santo Domingo, pero que, al barrio de Santo Domingo, porque la parroquia era, a eso iba, Candelaria. Yeah. Es decir, la administración eclesiástica de la ciudad de Santiago de Guatemala, hoy la antigua Guatemala como capital del Reino de Guatemala, prefirió que la parroquia fuera Candelaria y no Santo Domingo. ¿Y esto por qué? Porque entonces incluía a indígenas que habían hecho consensos con el régimen colonial, es decir, en este caso cachiqueles y tlaxcaltecas. Esto es muy interesante, porque Candelaria era más pequeño que Santo Domingo, sí. O sea, digamos, el convento de Santo Domingo, la iglesia de Santo Domingo era, digamos, ostentosa, claro. Y Candelaria era pequeña. Sin embargo, Candelaria era la parroquia, fíjate, Samuel, y entonces Jesús de Candelaria, ese nazareno, era el nazareno de esa cofradía de indígenas que tenía la autorización para salir Jueves Santo. O sea, estamos hablando del primer día del triduo pascual, que no es cualquier cosa. Sí, así es. Y entonces, ahí tenemos el breve del Papa Inocencio XI, ¿no? El 19 de junio de 1677, donde resuelve claramente de que no, que deje de estar sacando, digamos, o pretendiendo sacar a Jesús de la Merced, de la cofradía, de españoles y criollos, el día Jueves Santo, porque ese es el día de la cofradía de los indígenas, de Jesús de Candelaria. O sea, imagínate el tipo de identidad que se construye desde ahí, sí. Que ya no solo es la identidad devocional como tal, sino que es la identidad de defensa de tu pueblo, de tu cultura, de tu arraigo, de tu historia. En ese sentido, entonces, nosotros vamos definiendo ya todas esas identidades, pero que con el traslado de la ciudad y con el cambio, obviamente, del régimen colonial, y bueno, todo el proceso de independencia, el republicanismo, etcétera, pues entonces se van ampliando las devociones, incluso ya la cofradía de indígenas no se va a trasladar como cofradía de indígenas, sino que se traslada simple y sencillamente a la parroquia de Candelaria, pero aquí entonces se van a acelerar los mestizajes e incluso la parroquia de Candelaria aquí se va a ladinizar. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros en todos estos cambios de la modernidad? Que van afectando, definitivamente van influyendo en los rituales de la Semana Santa. Entonces vamos a ver que ya no se mantienen por mucho tiempo algunos elementos que venían desde la época colonial, otros los van a mantener por mucho más tiempo. Podría ser el caso, digamos, del Santo Entierro de Santo Domingo, que mantuvo determinadas características del abolengo, de esa pertenencia, por ejemplo, a grupos de clases más altas, etcétera, sí. Pero que incluso ahora vos ves la procesión del Santo Entierro de Santo Domingo y entonces encontramos nosotros personas prácticamente de todas las clases sociales, cuando antes podíamos ver que eso estaba más diferenciado claro. En los santos entierros de la ciudad de Guatemala. Claro. O lo mismo podemos encontrar en la antigua Guatemala con San Felipe,
y con la Escuela de Cristo. Sí. Que se siguen viendo algunas diferencias, por supuesto, pero que ya no son tan marcadas como, digamos, lo era en la época colonial o incluso hace 30 años, ¿no? En ese sentido, entonces, podríamos decir de que esa construcción y esa configuración de identidades es un proceso histórico, pero que tiene que ver con los distintos momentos de la historia. Y si nosotros nos ponemos a pensar, bueno, ¿cómo era esa Semana Santa, supongamos, del siglo XVIII, allá en la antigua ciudad de Santiago? Pues definitivamente era una Semana Santa donde la explosión, digámoslo así, era 3 días. El Jueves Santo, el Viernes Santo y el Sábado Santo. Pero sobre todo, 3 procesiones fundamentales. Jesús de Candelaria el Jueves Santo, el Viernes Santo, Jesús de la Merced y luego el Santo Entierro de Santo Domingo, la Cofradía de la Vera Cruz en San Francisco realizando rituales intramuros y luego el Sábado Santo, esa vigilia pascual. Entonces, eso no significa que un Jesús de la Santa Cruz del Milagro, que era Jesús ahora de los Milagros, Jesús de San José, allá en Chipilapa, no haya tenido un arraigo, digamos, para su barrio, para su sector. Claro que lo tenía, pero su procesión era ahí cerca, nada más, sí, digamos. Jesús, por ejemplo, de la Escuela de Cristo, hoy Jesús de la Parroquia Vieja, su procesión, digamos, ahí cerca, ¿no? Los rituales, por ejemplo, en el Calvario, rituales ahí cercanos, nada más. Es decir, recordemos de que la ciudad colonial estaba definida a partir de castas. Entonces, se iba a autorizar, digamos, solamente determinadas procesiones a partir de la importancia que tenían esas castas. Como era una cofradía de indígenas Jesús de Candelaria, y de indígenas acomodados, ¿verdad? Entonces, esta estaba autorizada para el Jueves Santo. Igualmente, luego la cofradía de españoles y criollos con Jesús de la Merced, y luego el Santo Entierro Dominico y los rituales intramuros de la Cofradía de la Vera Cruz, en donde entonces ahí llegaban las altas autoridades eclesiales y civiles. Entonces, todo eso va generando arraigos, pero posteriormente, ya con todos los cambios que tenemos históricos, se van a ir integrando más personas que van a ir haciendo sus identidades y luego tenemos una Semana Santa ya total y absolutamente modernizada, donde esto es un despegue devocional. Que tenemos lo que tenemos, que hay personas que así pueden ir a cargar al Cristo Yacente del Calvario, después se van a cargar a Santo Domingo, y agarran un bus, un Uber o una moto y se van a la Antigua a cargar al Señor de San Felipe, a la Escuela de Cristo. Es correcto. Increíble. Mauricio, se nos va el tiempo, pero creo que tenemos un poquito antes de la pausa musical y quisiera tocar ese 4 de febrero de 1976. Día trágico, ¿no? Día trágico. Claro. Para toda una sociedad guatemalteca, de mucha gente que sigue recordando con mucho dolor esa fecha, y fue algo que a pesar que nos marcó, o marcó a esa sociedad, porque yo no era parte de Guatemala en ese momento, no había nacido, lo que sí es cierto es que eso no detuvo nuestra forma de ver y de vivir la Semana Santa. ¿Qué significó para el pueblo de Guatemala que esas imágenes con templos semiderruidos, con una Guatemala bastante herida, no haya dejado de sacar a sus imágenes devocionales? Y es que, como bien decís, Samuel, las imágenes de la Semana Santa en Guatemala son sumamente potentes. Yo diría que se trata, junto con el Niño Jesús para las fiestas navideñas, y algunos santos muy especiales de devoción, San Judas Tadeo, San Antonio de Padua, por ejemplo, San Miguel Arcángel, Santa Rita de Casia. Pero las imágenes de la pasión y muerte de Cristo son las más profundas en el arraigo de la religiosidad popular cristiana y sincrética, diríamos, en Guatemala. Entonces, imaginémonos esa tragedia de febrero de 1976, una tragedia donde muchos de nosotros ya estábamos aquí. Yo tenía 17 días, era un recién nacido, pues. Pero personas que estaban viendo lo peor de lo peor. ¿Y a qué se iba a recurrir? Está la famosa oración del trisagio, Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, y entonces está la referencia de la muerte de Cristo, y entonces siempre tomar la muerte como una posibilidad de esperanza, porque si Cristo venció a la muerte, entonces ahí hay esperanza.
Entonces, siempre estas imágenes van a ser las más potentes. Entonces, cercano ya a la Cuaresma de 1976, ya me imagino, estaban en preparativo las hermandades y asociaciones. Se dijo, la Semana Santa no puede parar, pues. O sea, y ahí tenemos esas fotografías en donde las imágenes, algunas estuvieron en sacristías, otras en casas particulares, en algún colegio, etcétera, ¿no? Pero estuvieron siempre bajo resguardo. Uno habla con antiguos directivos o miembros de las hermandades y asociaciones y dicen, es que lo primero en lo que pensamos esa madrugada fue ir a ver cómo estaba nuestra imagen. Y entonces la fueron a bajar, etcétera, ¿no? A tenerla en custodia. Una Semana Santa que no se detuvo. Yo pienso que por eso lo que sucedió ahorita en el 2020, hace 5 años Hace ya 5 precisamente, años, sí. Hoy estaba pensando en eso, fíjate, y que fue realmente triste, ¿no? Sí. Llegar a esos días en un silencio absoluto y sin lo que tanto queremos, ¿no? Eso fue hasta más trágico que el terremoto para la Semana Santa. Claro. Porque el terremoto no detuvo las procesiones, la pandemia del COVID-19 sí. Ahora bien, la Semana Santa la vivimos en las casas, ¿verdad? Claro. Y en el 2021 fuimos nosotros los que fuimos a visitar a nuestras Las imágenes, imágenes, fue al revés, sí. ¿verdad? Y poco a poco fuimos restaurando el proceso. Y entonces ahora vemos una explosión. Entonces, imaginémonos eso, 1976, en lo primero que pensaron muchas personas fue en sus imágenes, ya fuera para resguardarlas o también para encomendarse a ellas, ¿no? Como un símbolo de la esperanza. Qué interesante, de verdad. Ahora sí, tenemos que hacer la pausa musical. A mí particularmente esta marcha, yo la escucho y miro a Jesús de los Milagros. Honestamente es una marcha que huele para mí a Domingo de Ramos y escucharemos de José Dolores Fuentes, Dios mío.
Estamos de vuelta luego de esta preciosa marcha, Dios mío, de José Dolores Fuentes. Es una preciosa marcha, de verdad, para mí es de las más bonitas. Y aparte que también pues me recuerda a mi señora madre porque es la favorita de ella. Quiero hacer el recordatorio de que el próximo viernes vamos a estar en el rezo de las estaciones de la 10 a la 12. Y recuerde que usted puede dejar sus peticiones en nuestra fanpage, en donde nos encuentra como @devotosgt. Bien, pues vamos a continuar porque si no, el tiempo no nos va a alcanzar y estamos ya con un poco de premura. Mauricio, ya hablamos de un evento natural que sacudió la Semana Santa, mas no la detuvo. Dijiste el pincelazo de una enfermedad que sí nos detuvo, que sí nos encerró, pero también no nos podemos apartar que nuestro país no hace mucho estuvimos ahí viviendo unos bloqueos y ha sido convulso políticamente. Históricamente nuestro país está marcado por esa historia. Y seguro la Semana Santa no es ajena a eso. ¿En qué momentos de convulsión política la Semana Santa ha atravesado ese umbral y ha ido sobre esos mismos problemas? Bueno, si hablamos de la historia reciente de Guatemala, por ejemplo, en los años 70, a inicios de los años 70, precisamente con el gobierno de Carlos Manuel Arana Osorio, un gobierno pues muy complejo. Era una época en Guatemala donde lamentablemente pues el conflicto armado interno estaba ahí desarrollándose. Entonces vamos a ver disposiciones gubernamentales, como por ejemplo las de los toques de queda. El gobierno de Arana, el 13 de noviembre de 1970, impone un estado de sitio e impone el toque de queda, en donde pues a partir de las 9 de la noche nadie podía estar en la calle hasta las 5 de la mañana. Después se fue corriendo a las 11 de la noche, 12 de la noche, pero hubo momentos de ese periodo gubernamental de Arana en que se fueron poniendo toques de queda, porque se levantaban y se volvían a poner, se levantaban, se volvían a poner. Y entonces, por ejemplo, la denominada procesión del silencio, que es la del jueves después de ceniza de Jesús de los Milagros, que salía de madrugada, sí. Salía a las 12 de la noche y regresaba a las 4 o 5 de la mañana. En el resto del Vía Crucis tuvo que cambiar y entonces empezó a salir a las 7 de la noche. Posteriormente ya un poco más temprano y luego ya se volvió la procesión que es ahora. Ahí se vio afectada definitivamente pues la Semana Santa, pero también en muchas poblaciones indígenas, en el Quiché, por ejemplo, también en Huehuetenango, en Chimaltenango, por las situaciones precisamente del conflicto armado interno. Es decir, no se pudieron desarrollar muchas veces algunos cortejos procesionales, y entonces ahí lo vemos lamentablemente, pero también en el siglo XIX, con los gobiernos liberales, vamos a recordar que hubo en algún momento regulaciones, porque recordemos que desde el gobierno de Justo Rufino Barrios en adelante, Justo Rufino Barrios, Manuel Lisandro Varías, José María Reina Barrios, va a venir una política anticlerical. Sin embargo, el gobierno de José María Reina Barrios va a tratar de retomar las relaciones con la iglesia y en el año de 1897 regresa del exilio el arzobispo Ricardo Casanova y Estrada y entonces hay una restauración de la Semana Santa. Es decir, no es que se hayan prohibido las procesiones, sino que se regularon en la administración y que las procesiones fuesen preferiblemente intramuros, durante sobre todo el gobierno de Manuel Lisandro Varías, que fue un gobierno muy anticlerical. Entonces vamos a ver estos efectos políticos ahí, incluso pues la situación de que el convento de los hermanos de San Felipe Neri, ¿no? La congregación de San Felipe Neri, pues va a ser expropiado. Y eso determinó que las imágenes como la de Jesús Nazareno y la Virgen de Dolores tuvieran que buscar otro lugar. Y por eso en septiembre de 1884 pues van a llegar a la antigua parroquia del pueblo de la Ermita, a la parroquia vieja. Es decir, ahí vemos nosotros afecciones.
Pero pienso que la afección en la historia reciente de Guatemala más grande se dio durante la pandemia. Hay un excelente trabajo del doctor Mario Ubico, colega historiador, arqueólogo, arquitecto, extraordinario investigador de las imágenes de la Semana Santa guatemalteca, desde la historia del arte, que demuestra cómo en el siglo XVIII hubo algunos momentos donde la Semana Santa se va a interrumpir. Por ejemplo, con una visita de un oidor en los primeros años del siglo XVIII que hizo que no hubiesen, digamos, los rituales de Semana Santa de como se acostumbraban. Los oidores eran como los auditores de la corona. Los terremotos de 1773, en 1774 no hubo prácticamente procesiones de Semana Santa. Entonces, digamos, todo esto se va a restaurar hasta 1778. Es decir, vamos a tener nosotros una restauración de la Semana Santa algunos años después. Esas sí fueron tragedias también muy duras. Y en la historia reciente, por supuesto, la pandemia, ¿no? Correcto. Y precisamente, hablando de la pandemia, me gustaría unir básicamente estas dos preguntas, porque las teníamos separadas, pero dada la línea por donde va la conversación, quizá me gustaría unirlas. Es el hecho de hoy ya no tenemos que esperar a los días grandes. Hoy se asoma el miércoles de ceniza, ya está la primera procesión. Y refiriéndome, por supuesto, a estas actividades paralitúrgicas, pues, pero realmente las actividades de Cuaresma y Semana Santa cada vez se diversifican más, cada vez, por ejemplo, o sea, cuando yo era niño yo recuerdo que alguien hablaba, nunca fui, por ejemplo, vivía muy lejos de la zona 1, pero hablaba del traslado de los pasos de Santo Domingo, que hoy son todo un suceso, no eran lo que hace unos 15, 20 años, y cada cosa, cada situación la han ido engrandeciendo, por llamarlo de alguna manera. Existió el factor pandemia para que todo esto explotara y se maximizara como lo estamos viendo hoy, o desde antes ya veníamos con esos síntomas de que podíamos llegar a esta consecución y esta masificación de los eventos de paraliturgia en la Semana Santa y Cuaresma. Considero, Samuel, que fue antes. Yo considero que la pandemia, digamos, sí aceleró algunas cosas, pero esto venía desde antes. ¿Por qué razón? Porque la Semana Santa, la Cuaresma y la Semana Santa, querramos o no querramos, es una actividad que mueve desde lo religioso, desde lo espiritual, desde lo devocional, pero también mueve desde lo económico. En un país, en una sociedad, una ciudad de Guatemala, donde a veces no hay muchas cosas que hacer, y entonces también se vuelve un espectáculo, ¿sí? Claro. Esto tenemos que reconocerlo así sociológicamente hablando, y desde el plano económico igual. O sea, es un momento de oportunidad para que algunas iglesias, algunas más pequeñas, ¿no?, puedan obtener algunos fondos también, ¿verdad? La venta de turnos, si se llega y se da una mayor limosna, etcétera, ¿no? Los músicos, por ejemplo, los vendedores, los ebanistas, en fin, todos altareros, todas las personas que están involucradas, los gremios que están involucrados. Y entonces también eso va convergiendo para que, aunado a lo devocional, haya un crecimiento de esto. Y entonces el plano turístico, la llegada de las redes sociales digitales, a través de la internet, entonces esto se va promoviendo más y entonces va llamando la atención y se van generando esas fiestas locales en las colonias, en los barrios, en los municipios, etcétera. Y entonces, por ejemplo, alguien hablaba vos decís muy bien, hace 30 años, 40 años, la procesión, por ejemplo, de Jocotenango en la antigua Guatemala, tercer domingo de Cuaresma, o la procesión de Santa Ana el cuarto domingo. Pero esa siempre ha sido esa gran fiesta local de esos municipios, que ahora con todo este despliegue de elementos que mencionamos, pues entonces se ha ido llenando más y más y más la posibilidad de movernos con mayor facilidad. Entonces antes uno no tenía el carro, pero ahora ya cada cucurucho tiene su carro y entonces con el jalón y nos vamos todos, es decir, ya hay más posibilidades de poder, digamos, participar.
Y entonces todo esto va generando, si le sumamos también un interés internacional por la Semana Santa, documentales, fotografías y bueno, lo más reciente, ¿no? El reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio Intangible de la Humanidad, va haciendo que haya más interés. Incluso hay personas, yo he entrevistado por mis trabajos antropológicos que he hecho sobre la Semana Santa, he entrevistado a personas en la Sexta Avenida un Jueves Santo, y dicen, no, pues aquí venimos a disfrutar de las procesiones, y ustedes, les digo, ¿son católicos? No, somos evangélicos, por ejemplo, ¿verdad? Pero van a disfrutar de las procesiones, les gusta, le encuentran sentido, a veces sentido religioso, a veces solo un sentido de espectáculo, pero van y llenan entonces el parque y se quedan esperando y saben los recorridos, es una cuestión increíble. Claro. Entonces yo considero que aquí también comienza a haber como digamos por algunos grupos, también comienza a haber un sentido más profundo de la historia. Su historia familiar, su historia de país, empiezan a entender que la Semana Santa está enlazada con eventos históricos del país muy importantes, entonces la van reconociendo también como un proceso identitario cultural. Pienso que todo esto aunado hace que la Semana Santa tenga un despegue enorme en los últimos 20 años, pues. Increíble. Usted no lo ve, amigo radio escucha y televidente, pero sobre esta mesa hay unos libritos. Yo le voy a pedir a Mauricio que nos los muestre, que nos cuente de estos libritos y que sobre todo que nos diga dónde podemos adquirirlos. El primero tuve yo ya la oportunidad de leerlo en su totalidad y es completamente recomendable. Muchas gracias, Samuel. Pues bueno, esta es una colección que hemos promovido con los amigos Fernando Varía Santa Cruz, Luis Méndez Salinas y su servidor, que le hemos llamado Nueva Narrativa de la Semana Santa en Guatemala, desde el año 2021. Son 3 tomos, Un pueblo frente al espejo, es el primero, editado en el 2021, Calle, Memoria y Tiempo, el libro 2, editado en el año 2022, y La Sacralidad de Todo, el libro 3, editado el año pasado, 2024. Esto hace una colección de ensayos sociológicos, históricos, antropológicos, periodísticos, estéticos, filosóficos, religiosos, teológicos, etcétera, sobre la Semana Santa, sobre ese fenómeno tan potente de la Semana Santa. Entonces son libros escritos a varias voces, en donde personas de diferentes posiciones de pensamiento, profesiones generalmente asociadas con las humanidades, las ciencias sociales, la mayoría de ellos y de ellas, pues entonces escribimos acá para dar una perspectiva amplia de la Semana Santa y con toda una serie también de fotografías que nos han donado artistas de la fotografía de amplia talla, de amplísimo nivel, pues entonces hacen de esta colección algo muy enriquecedor. Esto pues lo pueden ustedes encontrar en la librería Catafixia en el Pasaje Rubio, lo pueden encontrar también en la librería Sofos, en Zona 10, en Fontavela, también en Casa del Libro, y entonces también se pueden comunicar con nosotros, ¿verdad? Es toda una colección que está ahí a su disposición para darle un enfoque amplio a la Semana Santa de Guatemala. Pues ahí está la recomendación para ustedes. Yo particularmente lo compré en Filgua el año pasado, el primero. Excelente. Ahí también es una opción para que usted los pueda adquirir. Mauricio, ya sobre el final, regularmente nosotros laboralmente escuchamos esta palabra, ¿no? Proyectar. Siempre estamos pensando en el futuro. Hoy me gustaría que jugáramos con esa palabra, pero con nuestras Cuaresma y Semana Santa. He platicado con algunos amigos y nos hemos planteado el hecho de que la Semana Santa llegara a una meseta y ya no se moviera, o bien el hecho de un punto de retorno, porque pienso que hay algunas actividades, ya lo habíamos mencionado, como por ejemplo una procesión del quinto domingo que ya no da para más, y sin embargo pareciera que siempre da para un poquito más. Pero realmente veo algunos escenarios, pero me gustaría conocer tu postura de saber hacia dónde, proyectándola, no sé, tal vez unos 5 años, ¿dónde podríamos estar en nuestra Semana Santa? Esa es una excelente pregunta, Samuel, y considero que hay que planteársela, hay que verla. Todos los actores que estamos involucrados en esto tenemos que pensarlo. Vos hablas
muy bien el ejemplo de la procesión del quinto domingo allá de San Bartolomé Becerra, que se volvió de ser una procesión que salía a las 3 de la tarde. Yo la recuerdo de niño, a las 3 de la tarde. Llegaba uno a la Antigua tranquilamente después de la infantil de Candelaria, después de ver, por ejemplo, a Jesús de Santa Marta, después de ver al Justo Juez de Capuchinas, que salía ese día también, la Divina Providencia, y nos íbamos a la Antigua. Ahora es una procesión de 22 horas. Sí. A las 3:30 de la mañana es la salida, entrada 1:30 de la mañana posiblemente. Y si pasa algo, puede ser una procesión de 24 horas, que esperemos no pase, pues, ¿verdad? Pero puede ser. Puede ser. Entonces estamos hablando de una procesión gigantesca en recorrido, pero bueno, más o menos Candelaria anda por lo mismo, cerca, ¿no? sí. 21 horas, 20 Sí. horas por ahí. Entonces, ¿qué es lo que se espera, Samuel? Pues definitivamente tienen que venir más regulaciones que las mismas hermandades y asociaciones y cofradías están realizando, pero muchos de nosotros ya nos vamos quedando solo con determinadas procesiones. Por ejemplo, en mi caso, pues nosotros nos vamos con mi esposa, a veces llegan mis padres también allá a la Antigua Guatemala el quinto domingo, y entonces ya vivimos la procesión de otra manera. Nos vamos sábado, estamos ahí el domingo, ya regresamos ese domingo, pero yo ya participo solo un par de horas, por ejemplo. La vivimos de otra forma, porque el cuerpo, el bolsillo, el tiempo ya no da para más, ¿verdad? Lo mismo sucede en la misma Semana Santa. Ya no tenemos las edades para andar de procesión en procesión, Sí, ¿no? claro. Ahorita vemos muchos jóvenes que están en ese despliegue y como han aumentado recorridos, entonces es más fácil también para muchos de ellos. Pero entonces uno se va quedando solo con sus procesiones, no porque las otras no sean importantes, pero te vas quedando con determinadas procesiones. Pienso que eso va pasando, ¿verdad? A todas las personas nos va a ir sucediendo eso. Y entonces hay decisiones individuales, nosotros mismos nos vamos autorregulando. Pero también yo creo que va a llegar un momento de que haya regulaciones mayores, en donde, yo lo he dicho desde hace muchos años, lo hemos dicho con otros amigos también, que el Estado, junto con las hermandades, la iglesia, debe de sentarse, por lo menos en la ciudad de Guatemala, en la Antigua Guatemala, en una mesa multisectorial, a hablar de una manera muy democrática qué es lo que hay que regular, porque pues para muchos el hecho que esto siga creciendo y siga creciendo, pues es muy llamativo, porque es como que la fiesta no se acabe, Sí. pero tampoco la exprimamos tanto que llegue un momento donde tengamos que regularla de una manera obligada, porque vamos a exponer a una imagen muchas horas afuera, por ejemplo, vamos a exponer un anda, que al final es algo material, pues, durante muchas horas, a los músicos, por ejemplo, Sí. o a las personas que van trabajando en los cortejos, ya sea de manera voluntaria o recibiendo un pago, ¿verdad? Se están exponiendo demasiadas horas, es decir, yo creo de que podrían haber algunas regulaciones que van a ser necesarias porque ya no va a dar para más. Ahora, la gran ventaja que tenemos es de que la Semana Santa está más viva que nunca. Y entonces ahí tenemos aseguradas nosotros nuestras procesiones, pienso yo, por todo el tiempo que sigue existiendo este país, me atrevería yo a decir. Y eso está asegurado, eso ahí está. Y entonces yo pienso que también van surgiendo nuevas opciones, como por ejemplo el esfuerzo que ustedes hacen, que les felicito a través de los medios de comunicación, el esfuerzo que realizamos desde la academia. Quisiera anunciar, ¿verdad?, que precisamente hoy que se está transmitiendo este programa se han realizado las quintas jornadas académicas de la Semana Santa en Guatemala, y entonces yo te puedo compartir ese video. Lo organizamos desde el Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, homenajeamos al doctor Fernando Urquizú, un gran historiador de la Semana Santa en Guatemala, para que ustedes también puedan compartirlo, ¿verdad? Perfecto. Si es posible. Por Entonces, supuesto. todos vamos haciendo esfuerzos, Sí. y yo pienso que esa es una manera de ir también canalizando ese tiempo de la Semana Santa y de la Cuaresma, que es una explosión desde prácticamente el miércoles de ceniza. Mauricio, qué interesante, de verdad quisiéramos tener mucho más tiempo para poder platicar, porque da para platicar mucho más. Sin embargo,
el tiempo se nos ha terminado. Quisiera pedirte que en un último mensaje pues pudieras despedirte de la gente y dar ese último mensaje ya a las puertas. Estamos a la vuelta de la esquina de una Semana Santa más. Bueno, pues primero, Samuel, agradecerte, valoro mucho el esfuerzo que ustedes hacen, de verdad me siento muy honrado de estar acá. Gracias. Es para mí un honor estar con ustedes y a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, pues definitivamente disfrutar este tiempo, que es uno de los tiempos más profundos a nivel de la cultura de Guatemala, no solo de la religiosidad popular, sino de la cultura. Es un tiempo donde nosotros rompemos esa monotonía de la cotidianidad. Es un tiempo donde podemos hacer comunidad, ya seamos creyentes o no creyentes, vayamos a las procesiones o no vayamos. Esta Guatemala en su diversidad, en sus relaciones interculturales, tiene tanto que dar que entonces vivir la Semana Santa de manera religiosa o no religiosa siempre nos permite hacer mucho y hacer comunidad con responsabilidad. Y esto no va solamente para quienes salen de viaje a la fiesta profana, llamémosle así, en otros lugares, sino también dentro de las mismas procesiones, dentro de los mismos rituales religiosos. Tenemos que verlo con responsabilidad, una responsabilidad económica, una responsabilidad sociopolítica, una responsabilidad ciudadana. Así que muchas gracias, Samuel, para mí es un gusto y disfrutemos este tiempo que a nosotros nos gusta tanto en nuestros rituales también de religiosidad popular. Así será seguramente, Mauricio. A ustedes muchas gracias por el favor de su atención. Estamos ya caminando sobre la última semana de Cuaresma, así es que disfrutémosla y vivámosla al máximo. Que tengan todos una excelente noche, que tengan buen provecho y un excelente final de semana laboral. Mientras nuestro siguiente programa llega, les recordamos que devotos somos todos. Buenas noches. Con la mirada puesta en la Pascua del Señor, se despide tu programa Devotos, caminando hacia la Pascua con Jesús y María. El segmento fue patrocinado gracias a Banco Industrial. Juntos, siempre hacia adelante.